para el diseño del muro de contención, lo que vamos a tener que hacer ahora es utilizar todo el conocimiento que tenemos de los diseños anteriores, todo lo que ustedes saben hacer. Todo eso se va a aplicar al muro de contención. Lo único que va a variar va a ser la forma que incluye las caras. Pero el resto va a ser el mismo conocimiento. Sea muro de contención, sea muros para presas, o otro tipo de elementos. El tipo de diseño, la forma de diseño va a ser la misma que hemos usado. ¿Qué va a cambiar? Las cargas. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Los factores de multiplicación, los factores de reducción. Pero la forma de diseño va a seguir siendo la misma. Aquí tenemos algunos tipos de muro que, como les decía, se pueden diseñar utilizando lo que ya conocemos. Este es un muro conocido. Esto lo habrán visto ustedes. Muros de gravedad. ¿Por qué son muros de gravedad? Por la dimensión. Son muros de gravedad porque la forma en que este muro se mantiene estable depende de su peso. Y el peso depende de la gravedad. Entonces, la estabilidad del muro depende del peso. Mayor volumen del muro puede tener un muro más estable. Las cargas que voy a considerar para la estabilidad van a estar relacionadas con el peso del muro. Para este muro de gravedad no va a ser necesario colocar acero, porque este muro va a tener muchísimo volumen. El material para el muro va a tener que ser calculado, la resistencia del material en concreto. Debemos de tener en cuenta que toda estructura, nosotros actualmente las estructuras las hemos diseñado los elementos de la estructura, las vigas, las columnas, las zapatas, son los elementos de la estructura. Pero la estructura global en sí, ¿qué hemos hecho con la estructura global? Hemos verificado su estabilidad. ¿Cómo verificamos la estabilidad de la estructura global? De una edificación. Verificando los desplazamientos laterales. Que los desplazamientos laterales no superen el 0.007, por ejemplo, el vórtice, ¿no? Pues ahí verificamos que la estructura no tenga demasiado desplazamiento de manera que no se vea afectada la estabilidad. En muros también vamos a verificar estabilidad, sobre todo cuando los muros trabajan de forma independiente, cuando no son parte de una estructura. Tenemos que verificar estabilidad, aparte del diseño de los elementos del muro. ¿Cuáles son los elementos? Esta estructura, el muro en sí, su cimentación. Esta es una estructura con dos elementos. Estos elementos tienen que ser diseñados independientemente, pero fuera del diseño tenemos que verificar la estabilidad. ¿Qué estabilidad? Pongamos que ustedes diseñen esto. El que diseña esta silla tiene que calcular las secciones, esta sección y estos elementos, de manera que la silla pueda resistir ciertas cargas, ¿no? ¿Qué cargas va a resistir?
el peso de la persona, ¿no? El peso de la persona, este peso, es una carga de gravedad. ¿Qué va a afectar? ¿Qué podría fallar con el peso de la persona? Podrían fallar las patas. Estos, ¿no? Estas barras. Así que estas barras tienen que ser resistentes a esa carga, ¿no? Esa carga que tengo que hacer un análisis y voy a encontrar las fuerzas internas aquí, y con esas fuerzas internas calculo la sección de esas barras. ¿Qué otra cosa puede fallar? Este también puede fallar, ¿no? Considerando que hay personas que les gusta inclinarse mucho hacia atrás, ¿no? Pero ¿por qué no falla? Porque se ha tenido que verificar que esta sección, incluso con este refuerzo, incluso con este refuerzo, que en un muro sería un contrafuerte, que esta sección pueda resistir el momento que se acumula en esta zona al yo aplastar, ¿no? Pero no solamente aquí, sino que en toda esta zona se generan momentos flectores, así como una viga. ¿Qué van a hacer esos momentos? Van a abrir esta zona, ¿sí? Van a comprimir esta zona. Puede fallar con esos momentos flectores, ¿no? Pero no falla, no se abre acá. Aquí no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque se ha diseñado de acuerdo a eso. Y tal vez este grosor de material no era suficiente, por eso es que se ha tenido que agregar elementos para agregar resistencia. Se ha tenido que diseñar, pero estamos viendo que se está diseñando elemento por elemento. Cuando colocan cargas acá, ¿qué cargas colocan aquí? Mochila con celular, brazos, cascos con celular encima, botellas, su comida, se recuestan, se duermen, todo el peso colocan aquí. Pero bueno, cuando se duermen, el peso se distribuye, ¿no? Parte del peso viene aquí y otra parte viene aquí, ¿no? Pero el peso que llega a este lado tiene que ser verificado que este peso sea resistido primero por este, ¿no? Este de acá. Estos elementos tienen que resistir el peso de lo que se le aplique aquí. ¿Sí? Estamos viendo que es elemento por elemento. Eso es el diseño de elementos. Lo mismo ocurre con las estructuras. En vez de estos elementos, ¿qué diseñamos? Diseñamos columnas, vigas, losas, zapatas. Pero muy aparte de eso, es el cálculo de la estabilidad. ¿Cómo verificaríamos la estabilidad aquí? Por ejemplo, cuando yo aplico cargas aquí, sin sentarme, el elemento puede ser muy resistente, esto puede ser muy resistente, esto puede ser muy resistente, todo puede ser muy rígido, pero cuando aplico una carga aquí, esto se puede caer, ¿no? ¿Por qué se cae? Porque le falta ¿qué cosa? Estabilidad al volteo, giro, ¿no? Para eso, este elemento tiene cierto grado de estabilidad, porque cuando ustedes colocan solamente la carga usual, que sería su caja, sus celulares, sus mochilas, su cuaderno, no se voltea, ¿no? Cuando superamos esa carga así, pues la estabilidad de este elemento puede haber sido diseñada para solamente esas cargas. Fuera de esas cargas, ya esto es inestable.
¿Qué cosa hace que este elemento sea estable ante esas cargas? Eso. El peso, ¿no? El peso que tenemos a este lado hace que sea estable. Mucho más esto, ¿no? Coloquémoslo que cualquiera de esos elementos, esto va a seguir estable, a menos que hagamos cosas que ya sean fuera de lo normal, ¿no? Como esto, ¿no? Nadie va a diseñar una silla para que alguien venga como loco, así, ¿no? Pues ahí sería inestable. La estabilidad, entonces, es independiente del diseño de cada elemento. Hacia este lado también, normalmente esto no tiene cargas que generen inestabilidad hacia este lado, por lo tanto, solamente nos preocupamos del peso, que el peso funcione y haga estable ante las cargas iniciales. Estabilidad al desplazamiento. Las sillas pueden desplazarse, ¿verdad? Pero usted no ve que sus sillas se desplazan constantemente, ¿no? O se les mueve la silla cuando ustedes están sentados. Porque es estable. ¿Qué cosas se pueden mover, por ejemplo? Las baterías. ¿Han visto las baterías acústicas? Esas que se tocan así. ¿Han visto esas baterías? Se tocan con dos, ¿cómo se llaman esas cosas? Baquetas, ¿no? Se tocan con dos baquetas. Cuando ustedes están tocando las baterías con las baterías no se mueven hacia ningún lado. Pero las baterías tienen un bombo. El bombo se acciona con el sonido del bombo, se produce al pulsar con el pie un pedal. Le aplasta el pedal y el bombo hace así, se golpea así. Cuando esa batería no está estable, el bombo no es muy estable, entonces ¿qué pasa? Mientras yo sigo pulsando, la batería se va yendo siempre hacia adelante. Puede ser la batería muy resistente, puede ser de marca, lo que sea, pero el baterista cuando está pulsando, la batería se va hacia adelante. ¿Qué es lo que tienen que hacer para eso? Colocar fuerzas debajo. ¿Qué hacen algunos? Algunos le colocan, aparte de que la batería tiene elementos de sostenimiento que a veces no resisten mucho, algunos colocan mantas abajo para que sus elementos se rigidificen, ahí se incrusten y entonces no se desplazan por problemas de deslizamiento. Es un problema de estabilidad. Aquí nosotros no tenemos un problema de estabilidad por deslizamiento, a menos que ya queramos hacer esto, ¿no? Pero normalmente no hay problema de estabilidad. Entonces aquí en los muros tenemos que verificar también la estabilidad al deslizamiento y la estabilidad al volteo. Sobre todo cuando el muro es un elemento independiente, solo. Si yo tengo cargas aquí, estas cargas van a tener una reacción, una resultante que es horizontal. Esta resultante, ¿qué puede generar en el muro? Que se deslice, ¿no? Pero si el suelo no es muy resistente, ¿qué puede generar? Que se voltee. Yo puedo permitir que esta silla se deslice cuando yo jalo, porque es normal que yo deslice, pero no puedo permitir que este muro se deslice por acción de esta carga del suelo. Entonces, el muro tiene que estar diseñado para ser estable ante estas cargas. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos dos diseños. Un diseño es el diseño general, global, el cálculo general.
estabilidad y otro es el diseño interior de cada elemento por cargas internas. Lo vamos a enfocar en estabilidad. Para hacer que el muro de gravedad sea estable, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos mayor peso. Mayor peso, mayor estabilidad. Pero eso no podemos colocar aquí, por ejemplo, en este muro delgado. Porque es delgado, no pesa mucho. ¿Cómo se hace estable un delgado? Un flatito. ¿Cómo podríamos hacer estable? Hundiéndolo. Con la simulación. ¿Cómo hago que esto sea estable al deslizamiento? Haciendo que la simulación sea más profunda. Entonces las cargas serían retenidas por las reacciones de este lado. ¿Cómo hago que sea estable ante el volteo? Haciendo que este lado, se penetre este lado, uno de ellos, y lo otro, que esto sea de mayor longitud, para que de acuerdo a la resistencia del suelo pueda ser estable ante el giro. Hay otros muros delgados, muy delgados, que muy aparte de eso tienen contrafuertes. Los contrafuertes me sirven para que el muro en sí, este muro delgado, que puede ser aquí más delgado incluso, sea resistente. ¿Cuáles son los contrafuertes? Eso que ustedes vieron en la silla. Vamos a ver. Ahí está, muy claro. Este es el muro, ahí está el contrafuerte. ¿Quién falla si no tuviera estos contrafuertes en este muro? El que va a fallar no va a fallar por estabilidad, sino va a fallar este elemento. El elemento, ¿qué elemento va a fallar? El elemento muro. Entonces, para evitar la falla del elemento muro, coloco estos contrafuertes. Esos contrafuertes, muro con contrafuerte, lo puedo ver en los muros de contención o también en las presas, como este. Y más presas. Este, por ejemplo. Los contrafuertes pueden estar colocados de manera interna dentro del relleno o fuera. Dentro del relleno, ¿cuándo puede ser colocado? Cuando este muro es de contención y necesito utilizar esta área. Si no necesito utilizar esta área, puedo utilizar esta forma, porque de esta forma el contrafuerte trabajaría mejor. Aquí está trabajando el contrafuerte a tracción, en cambio aquí el contrafuerte está trabajando en compresión. Como ven aquí, todos estos ejemplos tienen el contrafuerte afuera, trabajando en compresión. Solamente puedo utilizar en tracción, así, en una edificación. Una edificación, cuando esta es parte del terreno,
pero quiero utilizar esta zona, quiero tenerla libre. Esto es lo que ustedes van a hacer en sus edificaciones. Es un muro de contención que puede tener contrafuertes, que puede ser de gravedad, pero es muy difícil que sea de gravedad, que puede ser tipo pantalla en este caso, pero este muro de contención no es independiente como los demás. Estos son independientes, no tienen otro elemento más. Estos tienen que verse por sí mismos. Es como alguien que trabaja solo, estudia. En cambio, estos están unidos a la edificación. Entonces, están unidos, la estabilidad va a ser mayor de este muro. ¿En qué me voy a enfocar más? En el diseño de los elementos. Vamos a tener mayor estabilidad porque tenemos aquí esto unido al resto de la estructura. Por este lado también debo tener. Se puede tener un muro bastante estable. No voy a tener muchos problemas con la estabilidad porque es un muro parte de una edificación. Otro muro es el muro del puente, es el estribo. El estribo del puente no está ninguna muro del puente por acá. Ahí está. El estribo del puente es un muro independiente, igual que los de arriba. Porque a pesar de que está unido a una losa, esta losa no genera ninguna estabilidad en el muro. La viga que está sobre el muro no está unida al muro, solamente está apoyada en el muro. ¿Qué es lo que va a hacer? Solamente generar más carga. Va a generar carga al muro. Entonces, este muro, a diferencia de los otros, va a tener cargas de esta viga, carga de esta losa, carga del relleno. Pero voy a hacer lo mismo que hago aquí. Aparte de diseñar los elementos, tengo que verificar la estabilidad. En este caso, puedo verificar la estabilidad por seguridad. ¿Cómo verifico la estabilidad? Utilizando las cargas externas. Las cargas externas de los muros pueden ser, como se ve aquí en general, son cargas de terreno, cargas de suelo. O pueden ser, como vemos aquí, estas son cargas de, ¿qué es esto? Líquido, agua, o puede ser cargas de líquido. Simplemente yo tengo que ver el funcionamiento del elemento que produce carga, cómo se aplican estas cargas, nada más. El resto es el mismo procedimiento. Si fuera agua, ¿cómo serían las cargas si fuera agua en el muro?
movimiento. Y sobre todo cuando hay sismo, el agua se va a mover, ¿no? Va a desplazar. Entonces ahí tengo que considerar las cargas hidrodinámicas del agua. ¿Qué pasa si no es agua? Si es suelo. Si fuera suelo, terreno, la carga va a ser similar a esta, pero simplemente el factor ya no va a ser el mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor? ¿Cuál va a ser la carga? Esta carga. Va a ser el peso específico por altura por un factor, ¿no? Que puede ser CA o CB. Esto el peso específico por altura por CA o por CP. CA es el factor de empuje activo y CP pasivo, ¿no? Entonces es lo mismo, solamente hay otro factor aquí, factor adicional. Pero tengo que considerar de qué manera funciona la carga, ¿no? Esto también, si fuera suelo, también tiene otra forma de fallar, ¿no? Sería así. Entonces, eso tengo que considerar al momento de enseñar, verificarla, al momento de verificar la estabilidad. ¿Y cómo verifico la estabilidad? Haciendo equilibrio. Simplemente. Vamos a hacer
suelo. El suelo. ¿Quién me da el coeficiente de fricción del suelo? Estudio suelo. ¿Y los nombres? El escudo de suelo. Pensar. Voy a calcular este valor. A peso específico también. El terreno está en esta zona. ¿Estamos de acuerdo con aquello? Veo un poco así desconocido. Lo que están viendo la pisada por allá. ¿O tienen un problema de visión, tal vez? Ah, del corazón. Ah, del corazón, entonces sí te puede ayudar Igor. Igor necesita el revés. Creo que tienes un consultorio, ¿no? Vamos a coger la fórmula de calculamos este valor. potencial de doble,
¿Quién? Ahí con En la calculadora sale 0.30. 0.30. Esa sale parecida a la segunda. Ah, claro. Aquí, este phi debería estar en vale. radial. Eso te dio falta el grado. Estos en grados, pero estoy considerando en radianes. Esta tangente debería
que ustedes quieran incorporar. La tabla. $0.489 me sale, ¿no? $0.49. Listo, ya tenemos entonces esta relación y vamos a darle algunos valores a la sección. H, ¿cuánto es H? ¿Cuánto es H? 3 metros. Son solo 3 metros. 3 metros es el terreno hasta aquí. Menos el 0.12H. Suponiendo que esto desde aquí solamente sería H menos 0.1216, 0.15. Es igual a qué? A 3 metros. Por lo tanto, H es igual a 3 entre 0.85. Ese es H. Luego tenemos 0.15H. Este valor. Luego tenemos P minúscula, que sería entre 1/2 y 3/4 de H. Vamos a colocar 3/4 de H. O podemos empezar con 1/2 o con 1/2. Luego tenemos y 0.08H. O 30 centímetros. El mayor 30. ¿Qué otro dato nos falta? El
sería la base. Tenemos que B sobre H más el 15. Y estamos con 0.4. Hoy vamos a aumentar B. Si aumentamos a 3 cuartos, lo superamos, ¿no? Entonces, 0.6. Con 0.6, ¿no? Un medio estamos por aquí. Entonces vamos a ver si es cierto. Si es cierto esto. El redimensionamiento ya verificando la estabilidad. Para verificar la estabilidad vamos a tener algunos factores de seguridad, tanto para la estabilidad al deslizamiento como al volteo. Vamos a copiar esto. El factor de seguridad al deslizamiento debe ser mayor a 1.5. Si usamos el punto pasivo, debe ser mayor a 2. Por el factor de seguridad, la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre las fuerzas de reacción. Perdón, la fuerza de reacción sobre las fuerzas aplicadas. Eso sería al deslizamiento. Luego, aquí tenemos el factor de seguridad al volteo, debería ser 2. Entonces vamos a ver las fuerzas aplicadas. En general, el factor de seguridad debería ser mayor a 2. Si nosotros tenemos el CA, también podemos
del suelo en esta zona, y aquí si tuviéramos una carga viva, todo que será la carga viva, el peso del mismo elemento, nos indicamos, calculamos aquí. ¿Cuánto es esta dimensión? 30. 30 centímetros. Luego tenemos aquí esto. ¿Sí? Algunos tienen examen hidráulica después, si pueden. Vamos a hacerlo rápido. Yo estoy lo voy a verificar. Porque en realidad es la razón que me están consultando. Ah, ya. Yo lo voy a verificar entonces en casa. A ver. Las cargas aplicadas van a ser estas. Esta es la carga, la que está en la gráfica. La carga, el HA. Tengo HA, perdón, este HA es hasta abajo. Una carga triangular. Esto es carga aplicada, HA. Luego tengo, también si es necesario, la carga viva, que también es aplicada. Aquí tengo una reacción, una pequeña reacción del suelo, porque esto va a estar dentro del suelo, de aquí para allá. Esta reacción es HP. Esa es una carga de reacción, fuerza de reacción. Luego aquí tengo el peso del concreto. Para verificar el deslizamiento, yo tengo que calcular las fuerzas, y las fuerzas al deslizamiento serían estas, HA. Pero la de reacción, esta sería la aplicada, la de reacción, ¿cuáles serían? Sería esta, la HP, y aquí tengo una fuerza en la base del concreto. Es una fuerza de fricción. Entonces, esta suma de fuerzas, la fuerza de fricción más la fuerza del suelo aquí, serían las fuerzas de reacción al deslizamiento. Y el HA sería la fuerza actual. Este valor tiene que ser por lo menos el doble de este valor. ¿Está claro, verdad? Si no supera el doble, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que generar mayor peso en el muro para que esta fuerza de fricción sea mayor, o aumentar el área de la base para que la fuerza de fricción sea mayor. En caso supere, no hay problema, no mantengo como se dice. Eso es el deslizamiento. Al volteo,